Actividad de audio. Esta es una prueba para poner en práctica tu comprensión auditiva. Primero lee atentamente las preguntas. A continuación, escucharás el audio después de la señal. El audio se repetirá una vez más. Por último, selecciona la respuesta correcta, A, B o C. El té entró en contacto con los europeos por primera vez con la llegada de los portugueses a la India en 1497. Para entonces, el consumo de esta bebida ya estaba muy extendido en este país. Muy probablemente el primer cargamento de té llegó a Ámsterdam hacia 1610 por iniciativa de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. A Inglaterra, el té negro llegó a través de los Países Bajos y de los cafeteros de Londres, que lo pusieron de moda en 1657 aproximadamente. El consumo de té solo adquirió notoriedad en Europa a partir de 1720, época en la que comenzó el tráfico directo entre China y Europa. En aquel tiempo, el consumo en el continente europeo era aún mínimo y casi exclusivo de los Países Bajos e Inglaterra. En el Reino Unido llegó a todas las clases sociales e incluso se dice que reemplazó a la ginebra. Francia consumía muy poco, Alemania prefería el café y España era menos aficionada aún. Sin embargo, con el tiempo y con la ayuda de los comerciantes europeos, el té llegó a todo el mundo, tanto para su cultivo como para su consumo. En 1904, gracias a Thomas Sullivan, se popularizó la bolsita de té. Esta pretendía solo indicar la dosis para una taza, requiriendo abrirla para usar su contenido. Sin embargo, los clientes vieron la conveniencia de utilizar las mismas bolsas como parte de la preparación del té, que es la costumbre actualmente. Este simple producto sufrió diversas modificaciones a lo largo de los años y no fue sino hasta 1964 cuando apareció la bolsa de té que encontramos en la actualidad. El té entró en contacto con los europeos por primera vez con la llegada de los portugueses a la India en 1497. Para entonces, el consumo de esta bebida ya estaba muy extendido en este país. Muy probablemente el primer cargamento de té llegó a Ámsterdam hacia 1610 por iniciativa de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. A Inglaterra, el té negro llegó a través de los Países Bajos y de los cafeteros de Londres, que lo pusieron de moda en 1657 aproximadamente. El consumo de té solo adquirió notoriedad en Europa a partir de 1720, época en la que comenzó el tráfico directo entre China y Europa. En aquel tiempo, el consumo en el continente europeo era aún mínimo y casi exclusivo de los Países Bajos e Inglaterra. En el Reino Unido llegó a todas las clases sociales e incluso se dice que reemplazó a la ginebra. Francia consumía muy poco, Alemania prefería el café y España era menos aficionada aún. Sin embargo, con el tiempo y con la ayuda de los comerciantes europeos, el té llegó a todo el mundo, tanto para su cultivo como para su consumo. En 1904, gracias a Thomas Sullivan, se popularizó la bolsita de té. Esta pretendía solo indicar la dosis para una taza, requiriendo abrirla para usar su contenido. Sin embargo, los clientes vieron la conveniencia de utilizar las mismas bolsas como parte de la preparación del té, que es la costumbre actualmente. Este simple producto sufrió diversas modificaciones a lo largo de los años y no fue sino hasta 1964 cuando apareció la bolsa de té que encontramos en la actualidad.